cristianos, hermanos, tenemos un nuevo modo de pensar. Un nuevo modo de pensar. Vimos la semana pasada que Pablo decía, no andamos por vista, sino ¿por qué? Por fe. No por las cosas que vemos, sino como hijos de Dios ahora andamos por fe. La fe mueve montañas, ¿cuánto lo creen? La fe en Dios hace la obra. Jesús cada vez que iba a hacer un milagro, sanar a un paralítico, a un ciego, a alguien, le decía, ¿crees que yo puedo sanarte? Y si la persona decía, yo creo, Jesús le respondía, tu fe te ha sanado. Tu fe en Jesucristo, hermano, es lo que Pablo está dando a entender, que nuestra fe, hermano, sabemos que nuestra morada celestial está en los cielos, que Dios Jesucristo dijo, os voy a preparar una mansión, un lugar para que donde yo esté, vosotros también, ¿qué? Estemos con Él. Y anhelamos y deseamos un día estar con nuestro Salvador. Amén. Las cosas que vemos aquí en la tierra, hermanos, vuelvo a repetir, son temporales, pero las que no se ven son eternas, permanecen para siempre. Y esas son las cosas espirituales, las cosas que tú y yo, en el nombre del Señor Jesucristo, como Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aquellas personas que tú le hablas en tu trabajo, en tus vecinos, a tus familiares, y que aceptan y se humillan y reconocen que necesitan un Salvador. Un día ellos van a estar allá en la gloria y no solamente agradecidos con Dios, sino agradecidos contigo que tomases el tiempo de decirles, Cristo te ama, Cristo murió por tus pecados. Por la desobediencia de un hombre, Adán, el mundo entero está en un estado depravado. Porque la paga del pecado es muerte, separación de Dios. Mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna. Vida que permanece por la eternidad. Toda la creación, dice Romanos, anhela ese día glorioso, hermano, donde vamos a recibir esos cuerpos nuevos, donde ya no nos vamos a cansar, donde ya no nos vamos a debilitar, donde ya vamos a estar cara a cara con nuestro Señor. Toda la creación anhela esa restauración. Y nosotros, hermanos, también anhelamos, ¿sí o no?, ser revestidos de ese nuevo cuerpo. Por eso Pablo aquí dice en el verso 14 que acabamos de leer, porque el amor de ¿quién? Porque el amor de Cristo, noten que no dice mi amor por Cristo, es el amor de Cristo me constriñe. Esa palabra constriñe se puede definir con otra palabra, nos conmueve. El amor de Cristo nos conmueve, nos controla. Pensando esto, escuchen muy bien, pensando esto, que si uno murió por todos, ¿quién es ese? Cristo murió por toda la humanidad. Luego todos murieron, los discípulos murieron por su fe en Cristo. Hoy en día hay mártires, hombres y mujeres en otros países, donde no tienen la misma libertad que tú y yo tenemos de adorar a Dios. Y le ponen un rifle y le dicen, a ver, renuncia a tu fe. Y ellos no renuncian a su fe. Ellos dicen, yo no voy a renunciar. Y mueren por su fe. Y sigue diciendo el verso, y por todos murió Jesús, para que los que viven ya no vivan para ¿quién? Para Miguelito. Ya no vivo para mí, ya no vivo para mí, como Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, sino para que aquel que murió y resucitó por ellos.
Pablo está diciendo en estos versículos que su mayor motivación en la obra del Señor es el amor que Él ha visto en la cruz del Calvario. Vaya conmigo, mantenga su dedo ahí en 2 de Corintios y vaya hacia el final, a 1 de Juan capítulo 4, verso 9. El apóstol Juan nos declara esta verdad en 1 de Juan capítulo 4, verso 9. En esto se demostró el amor de Dios. ¿Para quién? Para con nosotros. Diga conmigo, para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos, ¿cómo? Por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó. ¿A quién? Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En nuestro lugar, Cristo murió por nuestros pecados. Fueron hombres como Pablo, que vivieron vidas apasionadas por el Evangelio, por las buenas nuevas, que no importaba a dónde y con quién estaban, ellos compartían el amor de Dios al mundo entero. Los apóstoles, excepto Juan, murieron como mártires por amor, porque reconocieron que Dios había enviado a su Hijo para perdonar sus pecados. Regresen conmigo a 2 de Corintios capítulo 5 y vean conmigo lo que vimos la semana pasada. En el verso 13, Pablo dice, porque si estando locos, ¿es para quién? Para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Pablo dice, no me importa si el mundo me considera loco, fanático, un aleluya, yo voy a seguir caminando y haciendo la obra del Señor. Hay aquellos que te van a apuntar y te van a criticar. Y de la misma manera a estos hombres como Pablo, como los apóstoles, hoy en día hemos invitado al hermano Carlos Casco, un hermano que tenía 4 o 5 negocios prósperos de construcción, de real estate, una lavandería. Era un hombre de negocios próspero, pero todo eso renunció a él. Lo vendió todo para irse de misionero a compartir las buenas nuevas al mundo entero. Y muchos le dirán, estás loco, ¿por qué vendes tus negocios? ¿Por qué te das de tiempo completo a la obra del Señor? Hermano, él sabe que sus tesoros no están aquí en la tierra, que sus tesoros están allá en la gloria. Y él ha decidido poner su mirada en las cosas del cielo, no en las cosas terrenales. Cuando la duda nos venga a nuestra mente, ¿verdaderamente será que Dios me ama? Solo tenemos que mirar hacia la cruz, porque fue allí en la cruz donde Jesús derramó su preciosa sangre por nuestros pecados. Fue allí donde Él, teniendo la corona de espina, donde le pusieron la lanza en su costado, donde Él colgado dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros miramos hacia la cruz, nos damos cuenta del verdadero amor de Dios por la humanidad. Y tú y yo, hermanos, cuando compartimos las buenas nuevas, el amor de Cristo, siempre apuntamos a las personas hacia la cruz. Fue ahí en la cruz, como dice ese canto, en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe,
yo vi a Jesús. Yo vi el amor que Dios demostró por mis pecados. Y siempre feliz con Él seré. Los ángeles de Dios, hermanos, no entendían, no podían comprender cuán grande es el amor de Dios para la humanidad. Ellos no podían entender, dice las Escrituras, que era demasiado para ellos comprender este amor que Dios había derramado sobre la humanidad. En Romanos 5:8 está en la pantalla, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, pero Dios, ¿qué cosa? Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros. ¿Cuándo? Cuando todavía éramos pecadores. Cuando aún andábamos en nuestras rebeliones, en nuestros caminos pecados, Dios aún allí nos demostró cuán amor tiene por nosotros. Juan 3:16 habla sobre la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue ahí en la cruz. Jesús mismo dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús le dijo a sus discípulos, ya no les llamaré más mis discípulos, ahora les llamaré, ¿cómo? Mis amigos. Y les voy a demostrar mi amor genuino para ustedes, que nadie me va a obligar a ir a la cruz, yo mismo la pongo por vosotros. Hermanos, es algo poderoso. Algo poderoso sucede cuando tú y yo hablamos sobre la cruz del Calvario. Nos conmueve, y es lo que Pablo está diciendo en este verso 14. El amor de Cristo me conmueve, me mueve, me controla. Que Cristo, el saber que Cristo sufrió por mis pecados, eso me conmueve. Hay poder en la sangre de Cristo. Yo antes escuchaba esa frase, hay poder en la sangre de Cristo, sin realmente entender el valor, la sustancia que verdaderamente lleva. Hay poder en la sangre de Cristo. Pablo dice, es el amor de Cristo que me mueve. ¿Cuántos de ustedes vieron La Pasión de Cristo, la película La Pasión de Cristo? La mayoría de ustedes. En esa película es una película que para muchos es demasiado fuerte. Yo recuerdo cuando fui a verla por primera vez, salió en las noticias que la gente se desmayaba de tan fuerte, de tan violenta que era. Otros en el cine no podíamos controlar el llanto, no las lágrimas, el llanto. Normalmente cuando vas a ver una película y alguien está haciendo ruido, le dices, shh, cállate, o hey, ¿qué te pasa? Pero ese día nadie se atrevió a decir, shh, hey, cálmate. ¿Por qué? Porque todos en la sala estábamos llorando, estábamos conmovidos de ver en la pantalla grande el amor de Cristo por nuestros pecados. ¿Sí o no? ¿O fui yo el único? El amor de Cristo. Diga conmigo, el amor de Cristo. El amor de Cristo, no los oigo. Una vez más, el amor de Cristo. Es por eso que Pablo, donde quiera que iba, no se avergonzaba de compartir el Evangelio, porque es poder de Dios para cambiar las vidas, para transformar a los hombres y mujeres que están esclavizados al pecado. Cuando tú y yo, hermanos, somos conmovidos por el amor de Dios, cuando verdaderamente somos impactados
por el amor de Dios, nuestras vidas radicalmente comienzan a dar un giro. Y hay un cambio en nuestras vidas que nuestros familiares empiezan a notar. Ya no eres grosero, ya no eres borracho, ya no eres mujeriego, ya no robas, ya no tanto. Que yo no sé qué me está pasando, pero yo le he entregado mi vida a Cristo y ya no tengo deseo de decir malas palabras, ya no tengo deseo de emborracharme. Ese es el poder de Dios, hermanos. Verso 16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, dice Pablo. Ya no lo conocemos así. Lo que Pablo estaba dando a entender es que Pablo, como fariseo de fariseo, como celoso de las cosas de Dios, él juzgaba a Cristo en la carne, juzgaba a los cristianos en la carne. Él perseguía a los cristianos. Él consintió en la muerte de un joven llamado Esteban, que lo apedrearon. Él no interfirió, él no dijo: hey, no hagan eso, porque están quebrantando la ley al matar. No, él consintió en la muerte de Esteban, porque estaba juzgando que esta nueva secta de los cristianos era una secta nada más, era falso y no verdadero. Pablo, como fariseo de fariseo, se preguntaba y se analizaba: ¿cómo es posible que el Mesías o el Cristo pueda venir de una familia tan humilde como José y María? ¿Cómo es posible que el Mesías creció en Nazaret, en el barrio más pobre? Jesús no tenía estudios universitarios. Pablo se preguntaba: ¿cómo es posible que alguien sin preparación académica pueda ser un rabí, un maestro? Jesús, cuando comenzó su ministerio, Pablo pensaba: ¿cómo es posible que un hombre santo, justo, recto, celoso por las cosas de Dios, se junte a comer con prostitutas, con borrachos, con ladrones? No puede ser. Pablo parecía que Jesús era un simple rebelde. Jesús, cuando escogió a sus 12 discípulos, hombres comunes y corrientes, pescadores, publicanos, cobrador de impuestos, un celote, quiere decir un revolucionario que quería comenzar una huelga, una guerra en contra del gobierno. Pablo decía: estos hombres no tienen educación, no fueron a las escuelas donde se les da teología, divinidad. ¿Cómo es posible que hombres de Galilea, ex pandilleros, ex homies, hombres borrachos, mujeriegos, de la baja sociedad, cómo es posible que estos hombres sean los seguidores de Cristo? El profeta Isaías, 700 años antes de Jesucristo, profetizó esto. Vaya conmigo al libro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 52. Y vamos a ver cómo muchas veces tendemos a juzgar por las apariencias. Isaías capítulo 52, verso 13 al 15. He aquí que mi siervo, hablando el profeta proféticamente de Jesús, 700 años antes de su venida, he aquí que mi siervo Jesús será, ¿cómo? ¿Están ahí? Isaías 52, 13.
52:13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto en muy alto. Jesús, el siervo de Dios, el Hijo de Dios, el amado de Dios, cuando 3 veces sucedió que el cielo se abrió y dijo: he aquí mi Hijo en el cual tengo complacencia, a Él escuchar. La voz del cielo. Imagínense aquellos hombres y mujeres que estaban allí cuando Jesús fue bautizado, cuando Jesús estaba colgado en la cruz. Oyeron la voz del cielo como un trueno, la voz de Dios Padre diciendo: he aquí mi Hijo en el cual tengo complacencia, a Él escuchar. Pero vean lo que dice el verso 14: cómo se asombraron de ti muchos. ¿Cuántos? Muchos. De tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así se asombrará Él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Qué está diciendo aquí el profeta Isaías? Los próximos versículos dan el relato, explican. Vean lo que dice el verso 1 del capítulo 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Habían profetizado que Jesús había de venir, pero muchos no creyeron. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Sobre el cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le decíamos: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como quien escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue contado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, verá los largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos,
y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Aquí vemos esta profecía se cumplió al pie de la letra. Cuando Pablo se da cuenta que él en su celo, en su conocimiento de fariseo, el profeta Isaías había profetizado 700 años antes de que este hombre humilde que nació en Belén de Judá, que este hombre sin preparación, sin letra, todos, cuando él estaba colgado en la cruz, le dieron la espalda, excepto su madre, el apóstol Juan. Todos dijeron: ay, ¿cómo es posible que no se levante de esta muerte? Si Él es el Dios, si Él hizo milagros, ¿por qué no se salva? Ese era el pensamiento de Pablo. Por eso aquí en el verso 16 que leímos, regresen conmigo. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pablo se dio cuenta de su grave error, que estaba equivocado al pensar de esa manera, que lo despreció aquel que había muerto por las transgresiones, por las iniquidades, por los pecados de la humanidad. Se equivocó. Pero mire lo que dice el verso 17. De modo que si alguno está, ¿dónde? En Cristo. Nueva criatura es. Borrón y cuenta nueva. El pasado ya quedó en el pasado. He aquí todas las cosas son hechas, ¿qué? Nuevas. Estás en Cristo. Pablo dice: ahora de aquí en adelante prefiero caminar en conocer a Jesús, ya no en la carne, sino en el Espíritu. Ya no ver a mis hermanos y mis hermanas en la carne, sino con ojos espirituales. Y de eso vamos a estar hablando más adelante, al concluir el mensaje. Ya no ver a tu hermano y tu hermana, a tu esposo, a tus hijos, a tus hijas, con ojos carnales, viéndolos como son unos rebeldes, no van a cambiar, sino viéndolos con ojos espirituales. Señor, yo y mi casa hemos de servirte. Cuando Pablo le dijo al carcelero, cuando él le preguntó: ¿qué tengo que hacer para ser salvo yo y mi casa? Pablo le dijo: cree en Jesucristo y tú y toda tu casa serán, ¿qué? Salva. Tenemos que tener fe y doblar rodilla y decir: Señor, yo sé que tú tarde que temprano vas a salvar a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, a mi vecino, a mi compañero de trabajo. Señor, ya no lo voy a ver con ojos carnales, sin fe, con dudar, sino ahora lo voy a ver como que tú ya lo has cambiado, como que tú ya lo has hecho una nueva criatura, aunque todavía sea como sea. Me encanta la historia de San Agustín, un hombre que en su camino pecaminoso era un hombre mujeriego, borracho. En una ocasión, después de haber convertidose a los caminos de Dios, se encontró a una mujer con la cual él había pecado mucho, y le gritó y le dijo: Agustín, Agustín. Y él se dio la media vuelta y empezó a correr. Agustín, ¿por qué no me haces caso? Soy yo, fulana de tal. Y Agustín dice: aquel Agustín ya quedó muerto.
Yo no soy el mismo Agustín. Ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Él ya no más quería arrastrarse en el pecado. Él ya no más quería seguir en las tentaciones que lo seducían. Él prefirió darse la media vuelta y caminar hacia la cruz, hacia donde Cristo. Juan capítulo 15, verso 5 dice, palabras de Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece, ¿dónde? En mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué cosa? Separados de mí, nada podéis hacer. Si tú permaneces en mí, dice Jesús, y yo permanezco en ti, vas a llevar mucho fruto, porque separado de mí, nada puedes hacer. No se trata, hermanos, de vivir la vida cristiana con un pie en la raya, diciendo, a ver qué tan cerca del mundo yo puedo estar y qué tan cerca de Dios, de mi salvación yo puedo estar. No se trata de eso. Cuando entendemos el amor que Dios ha tenido por mí, por usted, decimos, Señor, yo ya no quiero tener un pie en el borde, con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Yo ahora quiero servirte con devoción. Ahora yo quiero, Señor, dar mucho fruto, Señor. Ahora yo quiero, Señor, permanecer lo más cerca de ti, porque reconozco que separado de ti, Señor, nada puedo hacer. Un ejemplo de esto tenemos en el Antiguo Testamento a Noé. Noé, cuando oyó la voz de Dios, construyeme una arca. Noé no cuestionó a Dios. Noé por 120 años construyó fielmente esa arca, y él y sus 8 hijos y su esposa, dice que entraron a la arca. La arca representa la salvación, y Cristo es nuestra salvación. Y mientras Noé estaba dentro de la arca, no tenía que preocuparse de si era salvo o no era salvo. Él estaba en la arca salvo. Y tú y yo, hermano, cuando estamos en Cristo, no tenemos que preocuparnos, voy a perder mi salvación o no la voy a perder. Si estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No te preocupes, porque si estás en Cristo vas a dar fruto que permanece para vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Todos tenemos un ministerio. Pero no, eso es solamente para el pastor. Todos, diga conmigo, todos tenemos un ministerio. Y aquí Pablo lo relata en el verso 18 y 19. Después de haber dicho, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esto proviene de Dios. Y todo esto proviene de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que el cambio radical, que el cambio que solamente Dios puede hacer en una persona, tú y yo no podemos cambiar. Tú no puedes cambiar a tu esposo, por más de que trates. Déjaselo en manos del Espíritu Santo. Él es especialista. Él lo va a cambiar. Tú no puedes cambiar a tus hijos. Deja que el Espíritu Santo haga la obra perfecta en tus hijos. Recuerdo la historia de mi abuelito Josecito, un hombre de fe, de genuina devoción a Dios. La gente que lo conocía decía, este hombre es un hombre de Dios verdaderamente. Pero él nos relataba que cuando Dios lo salvó y lo rescató, por casi un año no podía dejar de fumar.
terminaba la iglesia y se salía y se prendía su cigarrito y le oraba y le decía: Señor, quítame este vicio. Y un día, al prender el cerrillo, dice que le dio un dolor de muela tremendo, que de ese día en adelante jamás quiso prender un cigarrillo. Él, después de entregar su vida a Cristo, duró un año luchando con el vicio de tomarse una copa de vino todas las noches. Y le decía: Señor, yo sé que estoy mal, soy templo del Espíritu Santo y yo sé que estoy mal, Señor, quítame este vicio. Y un año después Dios le quitó el vicio. El cambio, dice aquí el verso 18, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Diga conmigo: reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando, fíjense, tome nota de esto, no tomándoles en cuenta a los hombres. ¿Qué cosa? Hay muchos cristianos que hoy en día son como detectives, viendo a ver al hermano y a la hermana en qué pecado están, para ir con el chisme al pastor: pastor, ore por el hermano porque anda en pecado. En vez de decir: Señor, en tus manos está el hermano o la hermana. Señor, haz tú la obra en él, cámbialo. No tomo en cuenta sus pecados, simplemente sé que tú lo vas a cambiar. Me encantó cómo el pastor John Corson dio la ilustración. Dicen: en su iglesia tienen muchas bodas. Y dice: jamás yo he visto que a la novia venga una persona y le empiece a echar tierra a la novia. Todo al contrario. A la novia la empiezan a maquillar, a perfumar, a preparar para esa ceremonia gloriosa. Y tú y yo como cristianos muchas veces estamos echándonos tierra el uno al otro, en vez de prepararnos los unos a los otros como la novia de Cristo para esa boda, para ese encuentro glorioso allá en la gloria, hermanos. Me encanta como dice aquí Pablo: y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Si tú ves a un hermano en pecado, nuestro ministerio es de reconciliarlo con Dios, no de pisotearlo más, no de apachurrarlo más, no de hacerlo sentir mal, sino de decir: hermano, Cristo te perdonó, Cristo murió por tus pecados, levántate. Que Cristo dice que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de todos tus pecados. Echa para adelante, hermano. Ese es nuestro ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los veo muy serios, muy calladitos. Gloria a Dios. El ministerio de la reconciliación, lo podemos ver en tres facetas. Si está tomando nota, apúntelo para que en la casa lo medite, lo saboree y recuerde. ¿Cómo es de que yo puedo ser un ministro de reconciliación? Número uno, recuerda, la cruz nos muestra el amor de Dios para con nosotros. La cruz, lo que Cristo hizo con nosotros, nos muestra el amor de Dios para con nosotros. Número dos, no es para juzgarnos, pero el juicio fue depositado ¿sobre quién? Sobre Jesús. Ahorita lo vamos a ver en el verso 21. El juicio de nuestros pecados fue depositado en Jesús. Número 3, Dios ya nos reconcilió a través de Jesús.
Estas 3 cosas, si tú te las memorizas, si lo repites de día y de noche, y lo meditas y lo pones en práctica, cuando tú veas a un hermano en pecado o desviándose de los caminos de Dios, inmediatamente tú vas a recordar el amor que Cristo demostró en la cruz por mí. Es el mismo amor que demostró para mi hermano, para mi hermana. Ya no voy a juzgar, porque Cristo tomó el juicio sobre mis pecados, sobre los pecados de mi hermano en la cruz. Dios ya nos reconcilió a través de su Hijo amado. Era como el hijo pródigo, hermanos, que se fue de casa y estando allá en ese lugar, dando de comer a los cerdos, deseando de comer de la comida de los cerdos. Dice, en casa de mi padre estaba mucho mejor. Nunca es demasiado tarde para recapacitar, para regresar a casa y decir, Señor, perdóname, reconcíliame con mi Padre celestial. Verso 20 dice, así que somos ¿qué? Embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase, oigan muy bien, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados. ¿Con quién? Con Dios. Todos, hermanos, reconciliados con Dios. En la iglesia ya no hay para estar, el hermanito no me saludó y por eso yo estoy enojado, enojada. El pastor no me habló, así que ya no voy a ir a la iglesia. No, Pablo está diciendo aquí, reconciliados. Les digo, hermanos, en el amor de Cristo, os ruego en el amor de Cristo, reconciliados con Dios. Somos embajadores. ¿Qué es un embajador? Un representante de un país. Y nuestro país, somos peregrinos por este mundo, ¿verdad que sí? Nuestra morada, ¿dónde está? En los cielos. Somos embajadores del Rey de Reyes y del Señor de Señores, como cantábamos. Somos portadores de su gloria. 5 cosas que pasan con el embajador de un país. Número 1, es llevado a tierras lejanas. Eso es número 1. Un embajador representa a su país en una tierra lejana. Número 2, un embajador representa a su país. Número 1 es llevado a tierra ajena. Número 2, representa a su país. Número 3, un embajador es un portavoz. Número 4, un embajador es protegido por su propia nación. Tiene guaduras, ¿así se dice? Guaduras. Soldados, para que me entiendan. Guardaespaldas que lo protegen de día y de noche. La embajada está protegida, cercada por soldados. Y número 5, antes de declarar guerra a un país, siempre mandan a llamar a su patria al embajador. Nunca lo dejan, aunque recientemente, desafortunadamente, en Libia sucedió una tragedia con un embajador de Estados Unidos. Le dieron la espalda a este embajador, Stephen se llamaba. Pero por lo regular, antes de declarar la guerra a un país, siempre es llamado a su patria. ¿Y sabes qué, hermanos? La guerra, la gran tribulación viene a este mundo. Y tú y yo como embajadores, el Señor nos va a llamar a la patria celestial antes de que la guerra comience aquí, la gran tribulación. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Si se lo va a dar, déselo fuerte.
porque Él lo merece. Amén. Todos tenemos una historia. Todos tenemos un testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Sí o no? Como el hijo pródigo, todos tenemos una historia que contar. Una historia verídica que al leerla me conmovió y dije, wow. En la ciudad de Madrid, España, un joven se rebeló contra sus padres y se fue de su casa muy enojado, muy entristecido, muy rebelde, diciendo groserías y maldiciendo y toda la cosa. Pero el padre de la familia al día siguiente fue al periódico nacional de España, de Madrid, y compró la primera página del periódico. Esta es una historia verídica. Y en esa portada puso estas palabras: mi hijo Paco, así se llamaba el joven, mi hijo Paco, te perdono. Mañana a las 8 a.m. te espero en la plaza del pueblo. Y al día siguiente, a las 8 a.m., 800 hombres llamados Pacos se presentaron a la plaza del pueblo. 800 hombres llamados Pacos se habían rebelado contra sus padres. Y al ver esa portada, dijeron, a lo mejor es mi padre. Él me está llamando y me está perdonando. Y se presentaron con ese deseo de reconciliarse con su padre. Y es lo que Dios, hermanos, en su infinito amor quiere hacer con la humanidad. Decir a través de ese libro, a través de esta portada, hijo mío, te perdono. Un día, no muy lejano, te voy a recibir en la gloria. Y todos aquellos que han reconocido y que han visto como Pablo el amor de Dios, dice, yo quiero estar en ese día glorioso, esa mañana gloriosa, cuando Cristo me tome en sus brazos y me diga, hijo, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mire lo que dice el verso 21 y con esto vamos a concluir. Al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos, ¿qué? Hechos justicia de Dios en Él. Wow, hermanos, si no te conmueve este versículo, yo no sé qué te pasa. Leámoslo todos juntos, ¿ok? En voz alta. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En otras palabras, nuestra vida pecaminosa, el Padre la depositó en su Hijo Jesucristo. Y la vida santa y recta que su Hijo Jesucristo vivió, ahora nos la está depositando a nosotros. Justificados quiere decir como si nunca jamás hubieras pecado. Justified en inglés, just as if you had never, ever sinned in your life. Ese es el amor de Dios, hermanos. Por eso Pablo dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora vives por Cristo, ya no vives el viejo hombre. Las cosas viejas pasaron, borrón y cuenta nueva. Todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. La pregunta en esta mañana es, ¿estás en Cristo Jesús? Vaya conmigo a Génesis mientras los músicos pasan. Génesis capítulo 1, verso 1.
Ahí vemos algo tremendo, hermanos, en estos 3 versículos. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, ¿qué? Desordenada. Hay vidas que están desordenadas por causa del pecado. Y vacías. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se está moviendo hoy aquí en este lugar. El Espíritu de Dios está moviéndose en la faz de tu corazón. Te está hablando hoy. Y mire lo que dice el verso 3. Antes de leerlo, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, pero a causa del pecado fuimos separados de la gloria de Dios. Y el verso 3 dice, y dijo Dios, ¿qué cosa? Sea la luz. Y fue la luz. Pablo reconoce, yo estaba equivocado, pero en el camino a Damasco, un rayo de luz me tumbó al suelo y vi la gloria de Dios y dije, Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le habló y le dijo, le dio instrucción de lo que tenía que hacer. Si tú hoy ves al Espíritu de Dios en tu espíritu, sientes el mover de Dios en tu espíritu, no endurezcas tu corazón. Deja que el Espíritu de Dios te diga, hijo, hija mía, esto es lo que yo quiero que tú hagas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros hoy, a la iglesia 4:12, a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Somos embajadores de Cristo. Y en esta semana yo te reto que compartas lo que Dios ha hecho en tu vida. Deja que ese amor que tú has visto, que has sentido en esta mañana, te mueva, te conmueva y compartas y seas un portavoz de la gloria de Dios. Y puedas reconocer que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oremos. Padre, una vez más te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Y yo te pido, Padre, que si hay alguien aquí que necesita reconciliarse contigo, Padre, que no espere, que no endurezca, sino que corriendo aquí pase a postrarse, o ahí donde está en su silla, Señor, hable contigo, Señor, y diga, Padre, perdóname, porque te he fallado, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname, restáurame, reconcíliame con mi Padre Celestial. Te lo pido en el nombre de Jesús.